estamos de tu lado. Ahí está el Cristo humano. Estamos de vuelta en Tolerancia Cero. Está con nosotros nuestro siguiente invitado, es el sacerdote de los padres franceses, Percy Cowley. Sagrados Corazones. Bueno, pero se les dice padres franceses también, ¿no? Sí. Es un error. Algunos atravesamos el Canal de la Mancha. Padres ingleses sería el caso de Percy. Muy buenas noches, Percy. Gracias por estar aquí. Muy buenas noches, gusto estar con ustedes. Igualmente. Felipe Bianchi tiene la palabra. Padre, o Percival, no sé cómo llamarlo. Pero le voy a decir padre, porque voy a tratar de representar... Tenemos una nota. Ah, tenemos una nota. Me Me van a volver a interrumpir. Lo que pasó hoy día hay que verlo. Sí, es verdad. Disculpen, la cosa es fundamental. Tus 500 preguntas. Ya. A 5 años de la revelación, el caso sigue penando en el corazón de la Iglesia Católica chilena. Caradima es el apellido y sus consecuencias siguen trascendiendo. Es que la designación del sacerdote Juan Barros como obispo de Osorno volvió a alterar la otrora monolítica verticalidad de la iglesia, sacudiendo aguas entre pares con sotana, remeciendo a una comunidad local y reviviendo fantasmas en las víctimas. Barros participó de abusos, si tú lo quieres tomar en un sentido como víctima, porque Caradima tenía la misma actitud que con nosotros, ¿no es cierto? Lo toqueteaba, etcétera. Y también él tenía esa misma conducta de tratar de estar consiguiendo jóvenes para que tuvieran en el fondo una especie de pequeño séquito. Historias y relatos conocidos que vuelven a tomar fuerza, pero que no fueron suficientes para revertir la decisión papal. El Santo Padre ha tenido en sus manos la tarea de discernir el bien de una comunidad y nosotros adherimos a lo que el Santo Padre ha decidido. Palabras del cardenal que luego fueron respaldadas por la conferencia episcopal con un cerrado apoyo a Barros, mientras en la otra vereda de la iglesia local las voces disidentes no callaron. Debate abierto, franco, sin medias tintas. No tengo duda ninguna, es que quien conoce a Chile podía prever esta tormenta que se ha levantado. Y es imprudente haber propuesto esta solución. Nunca el nombramiento de un pastor es en función de un problema del pastor. Se hace siempre en función del bien de la comunidad. Un sábado tenso y coloreado de polarización, globos negros y blancos que hacían notar el rechazo y el apoyo que generó la asunción de Barros. Fue cómplice de uno de los sinvergüenzas más grandes y abusadores. Y sin embargo, la iglesia ampara esto. Estamos para apoyarlo, para que él demuestre quién es él. Yo no soy amigo de Fernando Caradima. O sea, ninguna, hoy día ninguna. Desde que la Santa Sede decretó lo que decretó, absolutamente ninguna. Y ya antes yo ya estaba distanciado de él. Pero sí fue cercano a Caradima. Por supuesto que fui cercano, pero ya me fui distanciando, no porque supiera estas cuestiones de las denuncias, sino que porque él, por el genio, se empezó a poner muy mal genio. Todo en una desafiante semana para la iglesia chilena, que incluso por obra del Senado perdió a uno de sus miembros, al revocarle la nacionalidad por gracia a otro emblemático, John O'Reilly. Felipe, ahora sí. Padre, ahora sí. Son bien impresionantes las imágenes. Yo no sé si usted tiene recuerdo de haber visto algo parecido dentro de una iglesia. Bueno, yo creo que esta es primera vez dentro de lo que yo sé que ocurre en la iglesia chilena. Es verdad, junto con otras cosas, como por ejemplo las congregaciones, entre otras la suya, que manifestaron sus dudas y sus aprensiones por este nombramiento. Pero me quiero hacer cargo de lo que supongo que es la sensación de muchos católicos. No sé si de todos, pero de muchos, que están asustados, que están enojados, suspicaces ante el silencio de la Iglesia en algunos casos o el apoyo en otros. Y sobre todo con este Papa, con este nuevo Papa, Francisco, que entre las cosas más importantes que dijo desde un comienzo fue: hay que escuchar la voz de la comunidad católica, hay que castigar con claridad los delitos que se hayan cometido al amparo de la Iglesia. ¿Cómo se entiende entonces que pueda seguir pasando etapas esto hasta que el día de ayer asumiera
el obispo Barros. ¿Engañaron al Papa? ¿Qué pasó? ¿Cómo se llegó a esto? Bueno, mi opinión personal es que simplemente no se entiende. Y de ahí la perplejidad de tantos que no entendemos. ¿Quiénes le contaron al Papa quién es este varón? Sabemos de algunos, pero posiblemente ha habido otros. ¿Qué disponibilidad de tiempo ha tenido el Papa Francisco para meterse en todos los documentos que hay en Roma respecto al padre Caradima y los que estaban con él? Y digo yo qué cantidad de tiempo ha tenido disponible al lado de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Más de 220.000 muertos en Siria, y de ahí uno puede seguir para adelante, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de las inquietudes del Papa en este minuto, su corazón está puesto ahí, en el Medio Oriente, en lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué comparación puede haber, ¿no es cierto?, entre el obispado de Osorno y 220 o más miles de muertos, ¿no? Entonces, yo trato de encontrar alguna explicación o alguna respuesta justamente en relación a las inquietudes que está viviendo el Papa Francisco en este minuto, ¿no? Porque por otra parte él mismo, ¿no?, ha llamado a hacer lío dentro de la Iglesia, y algunos están molestos, ¿no es cierto?, porque uno piensa de un modo diferente. No son temas que estén vinculados a la infalibilidad del Papa, no tiene nada que ver con eso. Yo lo digo en una frase muy simple, un poco brutal si se quiere, ¿no? Cuando el animal está muerto, no se mueve. Y cuando el animal está vivo, se mueve. La Iglesia hoy día es un animal vivo, se está moviendo. Estuvimos muchos años en silencio, muchos años en que no nos dejaron pensar. Hay una frase de un viejo amigo mío, que por desgracia hoy nadie lo lee, que es Chesterton, que dice por ahí que cuando entramos al templo, lo que se nos pide es que nos saquemos el sombrero, nunca la cabeza. Nos tuvieron degollados muchos años. ¿Quién? ¿Desde cuándo y por qué? ¿Ah? ¿Quién? ¿Se refiere usted a los sacerdotes? Había una actitud de centralización del poder eclesiástico tremendo. Y los nombramientos de obispos tenían que ver con yes men, con gente que estaba dispuesta a agachar la cabeza y hacer lo que venía desde Roma. Y el Papa Francisco apenas asumió, se calificó a sí mismo como obispo de Roma. Eso fue un discurso teológico monumental. Estaba hablando de una cuestión capital del Concilio Vaticano II. Y entonces uno lo escucha, lo ve, habla de la Iglesia, ¿no es cierto?, como un hospital que debería estar como disponible, con sus puertas abiertas, para acoger a todos los que están sufriendo. ¿Quiénes son los que están sufriendo primero en relación a lo que estamos comentando? Son las víctimas de Caradima. Y yo estaba en contacto con ellos, ¿cierto? Y la primera persona con la que yo conversé sobre estos temas fue Jimmy Hamilton, que llegó a hablar conmigo. Ahora último he estado en una relación mayor y más permanente con Juan Carlos Cruz, que está en Estados Unidos, ¿no? Poco antes de venir para acá, recibí un mail de Juan Carlos, que realmente es una cuestión que aprieta el alma, porque no es necesario ser psiquiatra ni psicólogo para darse cuenta que experiencias de esta índole, en el fondo, son heridas muy profundas, que en el minuto que vuelven a aparecer temas vinculados con eso, reverdecen, aparecen de nuevo. Entonces eso es gravísimo, es gravísimo. Y yo creo que dentro de lo que es el espíritu de la Iglesia, el espíritu del Evangelio, hay que estar primero siempre al lado de los más débiles. Entonces no hay forma de discutir el tema desde esa perspectiva. Ahora, si a eso, ¿no?, uno une la experiencia de ese grupo enorme de laicos en Osorno, que son la Iglesia, ¿no?, que se están oponiendo, uno dice, ¿cómo se incurre en una cosa de esta índole? Y cómo el buen, digamos, Juan Barros, no se da cuenta de esto, ¿no? Bueno, no renunció antes, puede renunciar después, ¿no? Fernando Villegas. Buenas noches, padre. Qué tipo más respetuoso. Esta historia que estamos viviendo en Chile no tiene nada de nuevo en la historia de la Iglesia de todos los tiempos. Siempre ha sido un animal vivo en el sentido que usted lo dice, tironeado para todas partes, y hay una línea divisoria y con un conflicto latente que a veces aumenta mucho y a veces aumenta menos entre la iglesia que está más cercana a la gente, la iglesia de los feligreses, los párrocos, los curas más modestos, y la iglesia principesca, la iglesia del Vaticano, de los arzobispados, de los cucuruchos en la cabeza, de los mantos,
los anillos puestos a ser besados, que es la parte monárquica de la Iglesia. Ese conflicto ha existido siempre y se ha dirimido algunas veces, mucho más que con unos gritos en una iglesia, se ha dirimido puñaladas en las calles de Roma. Pero, perdona. Entonces, a lo que quiero ir, padre, es que la pregunta es que siempre la Iglesia se las ha arreglado para reconstituirse, porque, por supuesto, su fuente de vitalidad es la necesidad humana de tener esperanza en esta vida, y la Iglesia le provee, le suministra, digamos, una respuesta. Pero en concreto en Chile, la Iglesia que ha pasado por varias crisis, ¿cómo la ve usted reconstituyéndose? Porque no me parece a mí que el Papa vaya a revertir su decisión. Tampoco creo que este obispo vaya a renunciar. Puede que sí, pero puede que no. Y si no lo hace, ¿cuál es el camino que usted ve para volver a este viejo ejercicio de la Iglesia, que es volver a juntar estas dos alas que están permanentemente en tensión, en conflicto, a veces más, a veces menos? Yo vería una pequeña simplificación en lo que tú estás diciendo, ¿no? En el sentido de dividir el lote en dos bloques tan distintos. De hecho, ¿no es cierto?, en la historia de la Iglesia en Chile, ¿no?, la cantidad de obispos que hemos vivido y compartido con ellos como obispos cercanos, ¿no?, a la gente, se me ocurren los nombres: Carlos González, Carlos Camus, Fernando Aristía, Enrique Alvear, y uno puede seguir nombrando, Sergio Contreras, el cardenal Silvio Enrique, etcétera, ¿no? Cada uno con su modo, con su manera de ser, con su carácter, pero obispos todos ellos, a quienes uno percibía como personas cercanas, que estaban inquietos y con lo que estaba ocurriendo en el país, y permitían que la Iglesia también en ese minuto estuviese viva. Por otro lado, yo creo que es importante tomar en cuenta detalles que son muy significativos, a mi entender, ¿no? En el Concilio Vaticano II, la minoría fue fundamental. Gracias a la minoría, la mayoría pudo profundizar sus argumentos, pudo entrar más hondamente en las cosas que estaba postulando. Y gracias a esta influencia de la minoría, a su oposición, tenemos documentos que son fantásticos. Entonces no hay que tenerle miedo y temor a estos conflictos. Lo que nos pasa es que estábamos acostumbrados, por lo que conversábamos recién, que durante 20 años o más, ¿cierto?, nos estuvo permitido discutir públicamente los temas de la Iglesia. Y hoy día se está produciendo eso. Yo diría que por una parte, digamos, influido por el mismo Papa Francisco, y por otro lado, acá en Chile, por esta cosa del empoderamiento que se ha estado produciendo, de que la gente da opiniones con mucho más libertad que hace unos años atrás, que sabemos bien por qué la gente no da opiniones siquiera. Fernando. Sí. A diferencia de otras disciplinas, que para que existan necesitan bases objetivas, la religión, por definición, se basa en una relación de confianza. Uno tiene que creer en una determinada cosa, porque no todo es probado, si no, no sería religión, sería ciencia. Y por lo tanto uno necesita una relación de confianza. De hecho, se basa casi todo en, justamente, en algunos casos se llama fe, en otros casos se llama creer, lo que sea. La Iglesia Católica está sufriendo un problema bastante serio en materia de credibilidad, ya sea por el empoderamiento, ya sea por la modernidad, ya sea por los casos y escándalos que hay. Y desde ese punto de vista, lo que ha pasado en Osorno, quizás concuerdo un poco con lo que usted dijo al final, me parece un extraordinario hecho. El que la comunidad laica ose desafiar el nombramiento del Papa porque considera que los afecta, porque ellos se van a quedar ahí con el obispo. Los que fueron invitados ahí, que fueron y asistieron, se vuelven a sus diócesis o arquidiócesis y ya no están. Pero los que se quedan son los laicos, que ellos creen, ellos tienen esta fe. Por lo tanto, me parece extraordinario lo que ha ocurrido desde el punto de vista del mensaje que llega. Lo que no se puede entender es un poco lo que usted decía al principio. ¿Cómo, habiendo tanto elemento para que eventualmente esta cosa inédita no hubiese ocurrido, aparentemente, si es que llegó al Vaticano, o no importó o no se escuchó? Bueno, yo tendría que repetir lo que dije, ¿no? No sé quién informó al Papa, no logro comprender lo que ha sucedido, y estoy con tanta gente que no entiende nada tampoco, ¿no? Ahora, de pasada, ¿no?
no, yo no estaría de acuerdo con la pelotera que se armó dentro de la catedral, porque ahí la violencia no conduce sino a la violencia, ¿no? Pero con todo es significativo, porque la cantidad de gente que había afuera era mucho más que la que había adentro, y los que estaban afuera eran todos en contra, digamos, de que asumiera Monseñor Barros, y dentro había otro lote grande también que se oponían. El porcentaje de oposición que había del laicado de Osorno, yo diría que era 3/4 contra 1/4. Padre, una preguntita breve que es propia del derecho canónico, supongo, que no conozco tanto como usted probablemente. Llegado el caso, ¿tiene el Papa potestad para quitarle el nombramiento a un obispo que ya ha sido nombrado? Yo creo que sí, ¿eh? Tendría que haber nuevo antecedente. Yo creo que sí. Yo no soy especialista en derecho canónico. Está claro que yo creo que no va a haber renuncia, porque eso sería reconocerse culpable, y él está diciendo claramente que no, que ella no tiene contacto. Tendría que ser el Papa. Yo creo que la cosa que podría haber que condujera a que no hubiese renuncia es algún tipo de percepción de lo que es la obediencia religiosa aprendida con Caradima. Percival. Donde tenían que pedirle permiso a Caradima hasta para sonarse. Entonces la forma que han vivido la relación autoridad, ¿no?, es una cuestión que forma, o mejor, deforma la conciencia. Percival, yo tuve una conversación hace unos días para entender quién era este obispo Barros, con un sacerdote que fue miembro de este grupo de Caradima, también desengañado, también, bueno, muy defraudado, y le preguntaba, y él efectivamente me dijo dos cosas que me llamaron la atención. Coincide con lo que dice el propio Barros, que dice que estaba más bien alejado en el último tiempo de Caradima, no era de su favorito ni mucho menos, que coincide por lo menos. Pero me dijo otra cosa que me pareció muy lúcida. Me dijo, yo creo que lo que le está pasando a Barros no es por lo que él hizo en cuanto a abusos o a quedarse callado en los momentos en que ocurrían, sino es lo que no hizo Barros una vez que se supo todo lo que nosotros nos desayunamos de esta red prácticamente, o este abuso masivo, porque no apoyó, porque no prestó ropa a sus hermanos de congregación, de agrupación, y eso es lo que a las víctimas les duele, porque nadie ha acusado a Barros de haber sido abusador, sino más bien de haber estado ahí y de no haber hecho nada. Y cuando se supo, hoy Barros dice yo no soy amigo, habla de ese sacerdote, pero tampoco lo hemos visto quemar sus naves en favor de Hamilton, que sé yo, Cruz, Murillo y otros tantos. De hecho, muy poco. Muy poco. Se acercaron. Entonces, yo creo que usted fue uno de los pocos, hubo 2 o 3 más que han nombrado, pero la esencia de ese juicio en general, la esencia de ese juicio radica en que las personas que se sienten víctimas apelan a la Iglesia porque son católicos, y la Iglesia chilena les dio la espalda. Y para allá voy yo para complementar, porque en la misma línea, Esati jugó un papel fundamental. El principal blanco de las críticas de Cruz, Hamilton, Murillo y compañía no ha sido el obispo de Osorno, Barros. Ha sido Esati. No, y antes de Errázuriz. Y antes de Errázuriz. Y Fresno también en un momento. Pero todos autoridades, jerarquías de la Iglesia. Uno es cardenal. Yo sé que cada obispo tiene línea directa en cuanto a jerarquía con Roma. Pero Esati ha presidido la conferencia episcopal, es cardenal, tiene un cargo honorífico distinto, tiene de alguna manera una suerte de, o ha sido el último tiempo, cabeza de alguna manera, aunque no concretamente, aunque no formalmente. Entonces, usted sí pertenece a la diócesis de Esati, y hoy día usted no tiene para qué sacarse la cabeza, se puede sacar solo el sombrero. Me gustaría saber cómo es esta relación actual suya con su superior jerárquico, Esati, que no le ha prestado ropa ni le ha prestado el hombro ni siquiera a las víctimas, según yo le he escuchado a las víctimas, que no han mentido nunca en todo este proceso, aunque muchos dijeron al principio que eran unos mentirosos. La justicia, de la Iglesia y la justicia ordinaria de nuestro país le han dado la razón a los 3 acusadores. Por lo tanto, ¿por qué creería yo que ahora miente estos 3 personas? ¿Qué pasa con Esati? Que Mira, su superior primero yo les creo a las víctimas, ¿eh? Le creo a Juan Carlos Cruz, le creo a Hamilton, etcétera, a Murillo. Y al decir que les creo, estoy diciendo también otras cosas. Entonces yo no necesariamente estoy de acuerdo. Que Barros miente. Y que Esati miente. Si tú quieres interpretarlo de esa manera, eres libre. Yo no quiero hacer juicios morales sobre personas. Yo creo que Barros es particularmente ingenuo. ¿Y Esati? Y bastante inocente.
Y yo creo que Sati tiene un problema que no ha sabido aterrizar. Con la cantidad de gente que yo me encuentro a cada momento, y creo que de alguna forma es una pena, ¿no? Y es muy complicado para la Iglesia también. ¿Cierto? Que es mucha la gente que antes de leer, que escuchar al cardenal Sati, ya están en contra. Hay una especie de juicio ya realizado. Y eso es muy dramático para una autoridad. ¿Y es muy inmerecido en el caso de Sati? Mira, yo creo que tiene desventaja este hombre, ¿eh? Ustedes saben mejor que yo, la televisión es muy cruel. Entonces, los gestos del rostro del cardenal Sati son muy terribles. Da la impresión todo el tiempo que el hombre está medio enojado. Nosotros no hemos tenido la posibilidad de verlo eso en Tolerancia Cero, porque todas las veces que lo hemos invitado, que es prácticamente toda la semana, nos ha dicho que no. Así que... Pero un pastor debe prestar el hombro, el oído, y debe ser especialmente abierto y cercano a las víctimas. ¿Lo ha sido? Usted es muy cercano a las víctimas. ¿Ha sido Sati cercano a las víctimas? No es lo mismo ser obispo que ser pastor. Exacto. Ese es el punto. La diferencia entre el cargo y la función, dice usted. Padre, precisamente eso iba a comentarle, que los obispos, yo creo que en esos niveles jerárquicos el obispo es más bien un chief executive officer, es un administrador, es un gerente que está preocupado de los aspectos de administración, de lo que es la Iglesia como estructura corporativa. El pastor es el tipo que está más cercano. Y a mí me ha parecido siempre, y lo hemos comentado muchas veces acá cuando empezaron estos casos, que en estas renuencias de las autoridades eclesiásticas para aceptar los casos tenían que ver con una cosa que es típica en toda corporación de gran calibre, y es que en su lógica el destapar las cosas, el aceptar incluso verdades de apuño, resulta peor que la enfermedad. O sea, el remedio resulta peor que la enfermedad. Ellos piensan que por último la tormenta se va a desvanecer en un momento dado, pero que si reconocen que se abren las compuertas, ahí la situación es incontrolable y por lo tanto aprietan los dientes y se portan como dicen aquí mis colegas que se han portado con estas personas que fueron abusadas, dándoles la espalda, porque si les dan la cara tendrían que decir alguna cosa y sienten que no pueden decir ninguna cosa. A mí me parece que estoy enteramente en desacuerdo contigo. ¿Está en desacuerdo? Absolutamente. A mí me parece, digamos, que la Iglesia se ha desprestigiado, digamos, con el ocultamiento de las cosas. Ese es el resultado. Si ahora, se hubieran enfrentado las cosas, a ver, el modo de enfrentar. De hecho, yo diría para muchos, para mí también, ¿no? Y lo digo con verdad. Esta cuestión que me llegó a mí por Jimmy Hamilton, para mí fue una cuestión sorpresiva. Cosa que yo no conocía, que existiera. A lo mejor yo también soy inocente e ingenuo, puede ser, ¿no? Pero si se hubiese dicho, ¿no? Estamos escandalizados de esto que ha ocurrido, estamos en el suelo con esto, no sabemos qué hacer, ayúdennos. Pero padre, tenemos un ejemplo en este momento, en la política chilena, de que independientemente de que las consecuencias puedan ser malas, el primer impulso de los responsables de una organización es hacerle el quite, y lo estamos viendo ahora precisamente en Chile, en el plano de la política. El primer movimiento, yo no digo si las consecuencias son buenas o malas, digo que es la lógica que los atrapa siempre a los incumbentes, con a veces y muchas veces muy malos resultados. Felipe quiere preguntarle algo. A propósito que es de su congregación, ¿les sorprendió la solución del tema Joanol? Esto que se vaya a Buenos Aires. No hay solución todavía. Es un tema que está en proceso. Y yo no tengo respuestas claras sobre el punto, ¿no? No tengo respuestas claras sobre el punto. Lo último, déjame preguntarle, Fernando, a partir de la queja de dos congregaciones que hablábamos al comienzo, de la suya y de los jesuitas, de la queja de varios representantes de la democracia cristiana, que es el partido más cercano, al menos por definición, a la Iglesia, de la queja de varios congresistas que llevaron una carta incluso al Vaticano, de lo que pasó con los laicos en Osorno. ¿Esto es un camino sin retorno, la división? Déjame decirte una precisión política, ¿sí?, que creo que es bien interesante. Hubo una intervención particular del diputado Espinosa del Partido Socialista. Hubo una intervención particular de Eduardo Frei, expresidente de la República, fue senador por Osorno, ciudadano ilustre de Osorno. Y hubo también una intervención de Alberto Espina. Es decir, el espectro político completo. ¿Y eso marca un camino sin retorno? Ahora, refiriéndome a lo que decía Fernando delante, ¿no? La Iglesia no es una institución política. Entonces,
puede tener aspectos, ¿no? Pero no es una institución política. Y por lo mismo la capacidad de renovación interna que tiene es muy grande. Y se ha visto en la historia. ¿Me perdonas por una cosa que voy a decir, ¿no? Mira, la prueba más evidente de la existencia de Dios, tú que eres sociólogo, la prueba más evidente es la sobrevivencia de la Iglesia. No hay ninguna institución que resista las embarradas que hemos hecho en 2000 años. Percy Van Cauley, sacerdote de los Sagrados Corazones, muchas gracias por estar aquí. Tenemos que sigamos conversando, pero nosotros nos tenemos un corte y le agradecemos a Percy por haber estado aquí en Tolerancia Cero. Que le vaya muy bien. Ha sido un gusto. Pausa y volvemos. Eso es lo que